pues el apoyo para los compañeros que no nos pueden acompañar, siendo hoy 7 de julio del 2026. Vamos a pues, presentar los lineamientos de la evidencia guía 9, código 24001526, ejemplo de una marca sostenible. Esta corresponde pues a la sesión del día 6 de julio del 2026, que debido a situaciones de fuerza mayor, pues no se pudo ejecutar. Uy, ¿qué pasa? Eh, esta evidencia hace parte, perdón, con dificultades con este equipo, electrovirus, bueno, hace parte de la fase de ejecución para el programa de análisis y desarrollo de software. Eh, Contándoles como ya de manera concreta, esta evidencia se construye a partir del material de apoyo denominado Entendiendo mi Mundo. Ya esta evidencia tiene que ver básicamente con, digamos, como las nuevas orientaciones que se están dando en el planeta, a nivel de Colombia, en relación a la forma como entendemos nuestra interacción, especialmente con el contexto. Cuando digo contexto, hablo de la parte ambiental, hablo de la parte social, hablo de la parte empresarial, y pues, dentro de ello pues están obviamente las personas, ¿sí? Mm, Esta relación o este tema pues básicamente se procura que nosotros empecemos a generar oportunidades de concientización en cuanto a lo que hoy denominamos como desarrollo sostenible, ¿sí? Nosotros venimos de un momento evolutivo en el mundo donde básicamente siempre consideramos que avanzar como país, avanzar como planeta, estaba netamente determinado por las posibilidades tecnológicas e industriales que se estaban logrando, ¿sí? La aparición de las máquinas, de los vehículos, de los aviones, de los trenes, en fin. Eh, Esto era lo que se consideraba desarrollo. Sin embargo, frente a esta realidad, estas oportunidades o estos logros, también se venían presentando una serie de circunstancias donde básicamente lo que considerábamos avance estaba generando cualquier cantidad de consecuencias para las personas, en este caso para los trabajadores, para las ciudades, para las sociedades en general y especialmente para el medio ambiente. ¿Sí? Encontrábamos que, por ejemplo, cuando se dio la revolución industrial, en ese proceso, pues, como su nombre lo indica, hubo una gran revolución industrial, pero en paralelo, muchos trabajadores terminaron siendo lesionados, terminaron desarrollando enfermedades laborales, terminaron con lesiones graves, incluso amputaciones, y muchos, en el peor de los escenarios, terminaron muertos. Que la revolución industrial era, como su nombre se indica, una revolución industrial y poco o nada se tenía en cuenta las consecuencias que dichas máquinas podrían generar o impactar a las personas que eran las que participaban en el proceso. También se dan muchos cambios y empieza todo el proceso del capitalismo y la gran industria, los procesos comerciales, el transporte de grandes cantidades de carga, eh, eh, el surgimiento de nuevas políticas en cuanto a cómo se elaboran equipos, herramientas, elementos electrodomésticos, en fin. Y frente a estas realidades, pues se pueden y se dan cualquier cantidad de grandes contaminantes. Nosotros acá en Santander tenemos el reto porque somos una zona donde se fabrica calzado, pero la fabricación de ese calzado exige la utilización de cueros que en el país su fabricación como tal genera grandes cantidades de contaminación, pues debido a los químicos que se utilizan para esos procesos.
Nosotros en Colombia, en algunas zonas, tenemos cualquier cantidad de minas, pero que en ese proceso de extracción de esos minerales se generan cualquier cantidad de contaminantes, especialmente el más utilizado que es el mercurio, que es altamente tóxico y nocivo para el hombre. También tenemos procesos de extracción petrolera que desafortunadamente bajo los procedimientos de extracción convencional se genera gran impacto al suelo, porque eso genera cualquier cantidad de contaminación. Y cuando se presentan daños, accidentes o incluso atentados, pues también se genera impacto a cuencas hídricas. Mm, Esto pues termina impactándonos de una manera muy, muy compleja. Nosotros somos un país un poco quedado en temas de procesos de reciclado. En mi caso, por ejemplo, siempre cuestiono que en la ciudad donde vivo pasa el camión y generalmente la sugerencia es que uno separe los elementos que son reciclables de lo que es basura, que es perecedera. Y es un poquito frustrante que uno, digamos, siendo como muy consciente de estas situaciones, que hace la tarea de hacer la separación, pero se supone que el camión el día miércoles pasa es solamente a llevar reciclaje, pero observa uno con tristeza que muchas familias sacan otro tipo de basuras y estos se llevan de esas basuras y se llevan al reciclaje y todo va al mismo camión. Por tanto, es fácil de entender de que no se está haciendo ningún proceso y que estamos generando cualquier cantidad de plásticos, de vidrios, de bolsas eh, que contaminan el subsuelo y también pues contaminan las cuencas hídricas. Ya se habla en el mundo de algunas zonas donde existe cualquier cantidad de material en el mar que fácilmente eh, se podría crear una gran isla que sería sencillamente como una mancha de solo basura y que podría verse a cualquier cantidad de kilómetros dice, de altura. Es impresionante la cantidad de contaminación. Hay muchas zonas donde el agua tiene cualquier cantidad de partículas microscópicas de plástico que están contaminando los peces y que posteriormente nosotros los consumimos. Y así podría comentarle cualquier cantidad de ejemplos que tienen que ver con esos procesos de impacto a la sociedad, impacto a la clase trabajadora y obviamente impacto al medio ambiente. Por eso y por muchas razones, hacia el año 87, 1987, se empieza a impulsar el concepto de desarrollo sostenible y esto lleva a que en Naciones Unidas pues se tomen decisiones y se tomen compromisos en relación a que podamos alcanzar, digamos, unas acciones que tengan impacto directo positivo en el bienestar de las personas, en el bienestar de los países, de las ciudades y especialmente también en el bienestar del planeta. Por eso surge lo que llamaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que no fue otra cosa que, digamos, la implementación de unos acuerdos internacionales por parte de las diferentes naciones que hacen parte de esta Organización de Naciones Unidas, donde se escogen unos propósitos, unas metas que son consideradas luego de muchos estudios como los objetivos o las acciones que podrían a una nación o al país entero lograr realmente una sostenibilidad. ¿Qué significa sostenibilidad? Pues básicamente la oportunidad de que nosotros, la sociedad actual en que nos encontramos en el planeta, podamos seguir disfrutando del aire, del agua, de la naturaleza, de las plantas, de las frutas, de los vegetales, de, digamos, lo que el planeta nos brinda, pero al mismo tiempo tomando unas decisiones, unas acciones y llevando un estilo de vida que garantice o que aumente la probabilidad de que eso que nosotros estamos disfrutando
también lo pueda disfrutar la próxima generación o las próximas generaciones. ¿Sí? Desarrollo sostenible es poder decir, estamos teniendo un estilo de vida, estamos funcionando como país, como nación, como ciudad, bajo unas condiciones que esto que nosotros disfrutamos hoy en día también lo va a disfrutar la próxima generación. Eso es desarrollo sostenible. Y dentro de los acuerdos que establecieron los países de Naciones Unidas, hay unos que me parecen muy interesantes. Como les digo, la sostenibilidad no solo tiene que ver con el impacto ambiental, con el cuidado del medio ambiente, sino que también abarca aquellas realidades que pueden tener un impacto a nivel de las personas, de los trabajadores, especialmente de las empresas, y también a nivel de la comunidad, de la sociedad. ¿Sí? Entonces, entre esos está el fin de de la pobreza, está hambre cero, salud y bienestar para toda la población. Me parece muy interesante el cuarto también que dice educación con calidad. Usualmente en Colombia, durante décadas, muchos gobernantes hablaban de que nosotros apoyamos la educación. ¿Y en qué sentido era apoyar la educación? Pues no le metan 30 chinos a los colegios, sino que metanle 40. Ya, punto. Estadísticamente estamos teniendo más impacto. No, no, educación o salud no es carnetizar a las personas o decir que le estamos dando a tantas personas este beneficio, no, también tiene que ver con un tema de calidad. ¿Sí? Por eso hablamos, los objetivos hablan de brindar salud y bienestar a la población. No dicen de que que te den un carnet que dice que usted está afiliado a una EPS. Eso no es salud. ¿Sí? Salud son todas las acciones de prevención, de mitigación o de compensación que se puede hacer cuando una persona pues tiene vulnerada su integridad, en este caso su bienestar y su salud. Entonces, educación de calidad. Empezamos a hablar también de igualdad de género. Pues, hay que decirlo, hay muchas partes donde las mujeres no acceden a los mismos derechos y a las mismas posibilidades del hombre. Pues eso tiene que ver con agua limpia y saneamiento, ¿sí? No es solamente tener el servicio del agua, sino que esta agua sea realmente potable. Vivo en Santander, en Florida Blanca, en este momento pues yo estoy muy preocupado porque pues al parecer el gobierno entrante habla de unas políticas muy específicas en cuanto a desarrollar procesos mineros a gran escala. Y según las investigaciones, no existe manera de generar estos procesos industriales a gran escala sin sacrificar en este caso el agua. Sí, nosotros tenemos un páramo que se llama Santurbán y de allí es que todo el área metropolitana de Bucaramanga, y estoy hablando por área metropolitana Girón, Florida Blanca, Bucaramanga y Piedecuesta, y creo que incluso hasta Lebrija, toman el agua de, digamos, de consumo nuestro, es del páramo de Santurbán. Y se habla de la posibilidad, incluso en estos días han habido huelgas ya y todo, de la posibilidad de que les entreguen unos permisos a una empresa minera extranjera, en este caso, unos dicen que son árabes, otros dicen que son israelíes, otros dicen que son Estados Unidos e Israel, bueno, independientemente de quiénes sean, de darle unos permisos para que exploten en gran escala en unas zonas del páramo Santurbán, porque pues se considera que allí, o sí, allá hay cualquier cantidad de oro. Entonces, estamos frente a esa dualidad de, como quien dice, cambian oro por agua, perdona, cambian agua por oro. Y bueno, y sin ahondar en temas políticos, pues me parece mucho más complejo porque actualmente en Colombia las leyes que existen no posibilitan que cuando vienen a esas empresas extranjeras a llevarse los minerales, en este caso hablando del oro, digamos que los porcentajes que ellos están obligados a entregarle al país son mínimos. Es decir, cuando ellos extraen eso, lo que le corresponde al país es una cuantía mínima, es una cosa absurda, ¿sí? Por eso el interés de las empresas, porque las leyes que existen en Colombia hace muchos años no sé, son muy irrisorias en relación al beneficio que el país puede tener. Es decir, que lo que ellos dejan en recursos
ni siquiera alcanza a compensar, ni siquiera alcanza a cubrir las reparaciones que tenemos que hacerle al medio ambiente por esas extracciones, ¿sí? Entonces, creo que se intentó en los últimos 4 años, se intentó cambiar ese cálculo de cuánto le debe quedar al Estado, pero desafortunadamente el Senado no aprobó ese cambio, ¿sí? Entonces, agua limpia y saneamiento. Saneamiento, recuerden que tiene que ver también con el manejo de las aguas negras, ¿no? Una cosa que me parece preocupante es que en muchas partes de Colombia las aguas negras van a parar a las quebradas, van a parar a las cuencas hídricas y nosotros normalizamos eso. Para nosotros es muy normal ver en un arroyo que sale una tubería que son de aguas negras de cualquier municipio, cualquier ciudad. Eso no debería estar pasando. Eso no pasa en otras partes del mundo. En Colombia sí nos pasa eso. Energía asequible y no contaminante, pues la oportunidad de aprovechar las nuevas formas digamos, de generar energía. En este caso, Colombia, en algunas zonas del país, aquí en Santander, Barrancabermeja es una ciudad muy caliente, allí se pueden aprovechar la energía solar. Hacia La Guajira también sé que hay grandes oportunidades para aprovechar la energía solar. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Me parece muy interesante, ¿sí? Que tiene que ver es básicamente con el respeto a la normatividad laboral que existe en el mundo, especialmente y como Colombia hace parte de otras instancias internacionales, pues todo lo que tiene que ver con pues las leyes laborales en el mundo en Colombia necesariamente se deben aplicar. La idea es que no seamos un país donde la gente trabaje 10 12 horas, 14 horas, sino que no se trabaje, no se viva para trabajar, sino que trabajemos para vivir, y vivir también es tener derechos a un descanso, tener derecho a disfrutar con la familia, tener derecho a hacer una actividad deportiva, un hobby. O sea, todo nuestro día no puede ser solo trabajo, ¿sí? Y que ese trabajo también debe representar para el trabajador también una condición de vida, una calidad, un crecimiento económico, no solo el empresario, sino que también el empresario se beneficia, pues ese beneficio también debe reflejarse en los empleados. Industria, innovación e infraestructura, pues que se pueda generar ese desarrollo de infraestructura, que se puedan dar esos procesos tecnológicos de innovación, en paralelo al cuidar el medio, en paralelo a proteger los derechos de las personas. Reducción de las desigualdades. Nosotros venimos de ser un país uno de los segundo o tercer país más desiguales del planeta. Y eso es algo como quien dice que no es para sentirnos orgullosos. La distancia entre la gente rica y la gente pobre es abismal, ¿sí? Tener presente digamos, hay muchos discursos que en Colombia se manejan que no son sanos. Hablar de estratos, estrato uno 2 3 4 eso es una forma de dividir a la población. En el mundo lo normal que se habla es de los grandes empresarios que son los multimillonarios y la clase trabajadora que pertenece a la gente que es empleado y aquellos que tienen medianas o pequeñas empresas o emprendimientos que pertenecen al gremio de la clase trabajadora, orgullosamente clase trabajadora, porque pues tienen que estar al frente de sus negocios, no pueden darse el lujo de decir, no, yo puedo cerrar las puertas de mi empresa en 6 meses y no pasa nada porque soy multimillonario. No, hay empresas en Colombia, pequeñas empresas, emprendimientos que si se cierra una semana es la quiebra, ¿sí? Porque se vive básicamente del trabajo. Entonces, digamos que esas desigualdades en cuanto a calidad de vida, en cuanto a educación, en cuanto a bienestar, la idea es que se sigan reduciendo a través de oportunidades, o sea, de que si usted estudia en una escuela pública, pues que sea una educación con calidad en la escuela pública. Nosotros a veces, por ejemplo, nos parece válido el modelo capitalista, ¿sí? Porque dice que se protege lo privado, porque dice que se protegen los derechos de las personas, pero que la gente tiene que pagar por sus derechos, porque es lo justo, porque usted debe recibir lo que usted recibe del Estado de ser acorde a lo que usted produce, y eso, digamos, es sí, una de las tantas figuras que le colocan al sistema.
pero resulta y pasa en paralelo que los grandes países, digamos que si dicen ser capitalistas, en esos países hay un tema de acceso a unos derechos que es por igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de la educación. En Estados Unidos, lo normal es que todo el mundo estudia en colegios públicos, en escuelas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado se encarga de que esta educación que se brinda allí sea de calidad. Punto. Hay gente que estudia en colegios privados, sí, pero son supremamente costosos. Una minoría de la población puede pagar, en la que puede pagar la formación en estas instituciones. Los demás, el grueso de la clase trabajadora, pues lo llevan a colegios públicos que todos saben que son de calidad, que son confortables, que cuentan con buenas condiciones de espacios, con aire acondicionado, con pantallas, con acceso a internet, con bibliotecas, con zonas deportivas, o sea, está el escenario, está el espacio y la gente puede recibir una muy buena educación, ¿sí? El tema del bienestar, el tema del deporte, el tema de la, en fin, ciudades y comunidades sostenibles, palabra más, palabra menos, que las ciudades sean para las personas y no para los vehículos, ¿sí? Que las personas en las ciudades puedan respirar un aire sano, que las personas en las ciudades puedan tener espacios de encuentro diferentes a un centro comercial, ¿sí? Que haya seguridad, eh, que las ciudades, digamos, que permitan que las personas tengan calidad de vida. Yo vivo en Florida Blanca, les decía hace un momento, algo que yo cuestiono mucho es que por Florida Blanca el 80% de las zonas yo no puedo caminar las calles porque los andenes en el casco antiguo donde vivo son supremamente pequeños, ¿sí? Entonces, si tú vas caminando por un andén y viene otra persona, pues a ti te toca bajarte a la carretera, asumiendo el riesgo que ningún vehículo te vaya a pasar por encima. Y fuera de eso, además de estar esquivando las personas que pasan por el mismo pedazo de andén que yo, que yo camino, también cada ciertos metros tengo que bajarme la carretera porque hay un poste de luz. O sea, la ciudad no la pensaron para las personas, se preocuparon fue por hacer una carretera para que pasaran dos vehículos al tiempo, o uno subiendo y otro bajando, y se olvidaron de las personas. Y eso yo siempre lo he cuestionado, que es imposible, ¿sí? Hace unos días aquí en la zona de la autopista Florida Blanca hacia Quirón, que le llaman el anillo vial, ese anillo vial en los separadores, hay cualquier cantidad de árboles y ya están grandes, son árboles muy frondosos que dan mucha sombra y a alguien se le dio tenía la oportunidad de podarlos, pero según lo que estuve averiguando, los podaban era como que la empresa que hacía la poda cobraba era por toneladas, ¿sí? De lo que quitaban. Entonces, básicamente a cualquier árbol lo dejaban prácticamente sin hojas y me parecía muy lamentable porque antes esto era un clima templado, frío, no sé cómo decirlo, pero pues en los últimos años nos hemos dado cuenta que la temperatura ha aumentado y que aquí ya no es templado frío, sino que aquí hace calor hoy en día en verano, ¿sí? Y esos árboles generaban cualquier cantidad de sombra a las carreteras. No se puede desafortunadamente, digamos, disfrutar de esa sombra y que la ciudad se beneficie reduciendo la temperatura a través de la sombra que dan los árboles, porque pasan estas empresas y se acabando con todo. Pues a veces uno tiene que reflexionar si la ciudad en la que vivo es para las personas o es para quién o para qué. ¿Sí? Producción y consumo responsable pues, que tiene básicamente que ver con la responsabilidad de que, eh, digámoslo así, produzcamos lo suficiente para que podamos sobrevivir, ¿no? Eh, Hay algunas zonas del país donde la gente tiene el deseo de, no sé, vivir en, en parcelas, en casas espectaculares, en las zonas montañosas, y digamos que es un derecho, ¿sí? Pero también es lamentable que a veces tumban grandes extensiones de bosque, grandes extensiones de zonas que pudieron ser agrícolas para colocar casas de campo, casas de descanso. Eso tiene un impacto en las oportunidades de sostenibilidad de una ciudad, porque
cada vez son menos las zonas, cada vez son menos las personas que se dedican al cultivo, que se dedican a los procesos agroindustriales, que son los que garantizan que en las ciudades, pues usted puede ir a comprar una cebolla, un tomate, comprar huevos, bueno, cualquier cantidad de alimentos, porque no estamos dándole la importancia que tiene el campo para Colombia y que si la gente se va del campo, pues todos vamos a sufrir. Necesitamos a alguien que produzca alimentos. ¿Sí? Acciones por el clima, que los países tomen decisiones de acciones en favor del clima, en favor de la vida submarina y obviamente también en favor de la vida y lo que es ecosistemas terrestres. En este caso hablamos de los árboles y hablamos de los animales. Y finalmente, como objetivo 16, la procura de la paz, de la justicia y de las instituciones sólidas. Pero es muy interesante porque a nivel mundial se establece que la paz es un derecho. Por tanto, cualquier gobierno debe asumir el compromiso de buscar o ofrecer esa paz. Entonces, esos son los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Sí? Ya, esto ya lo hablamos, esto también. Entonces, en procura de que ustedes o todos nosotros podamos lograr vincularnos a esta sostenibilidad, pues hoy en día muchas empresas preocupadas por los impactos que está generando la contaminación de los que transforman o ofrecen algún servicio a la sociedad, hay muchas empresas que empiezan a buscar un elemento diferenciador con sus competidores, con sus iguales, y encuentran que la sostenibilidad es algo que nos llama la atención a todos, que es algo importante, que es algo esencial, y que incluso en muchos países, por ley, incluyendo Colombia, toda empresa debe procurar tener una buena relación con el entorno, una buena relación con los clientes, con los colaboradores, con los empleados y también, obviamente, garantizar que sean empresas productivas. Entonces, en procura de esa sostenibilidad, muchos emprendedores, muchas empresas, grandes y pequeñas, toman la decisión de decir, venga, yo voy a volverme una marca sostenible. Yo quiero tener una marca que sea ética con la sociedad, con el medio ambiente, con la misma empresa, con los mismos colaboradores. Entonces, para lograr ese cometido, pues se establecen unas acciones, ¿sí? Entre esos, pues definir un propósito ético de su marca, ¿sí? Es como tener claro por qué existe esta empresa, para qué existe esta empresa. Y dentro de ese existe, ese por qué y para qué, necesariamente coloco la sostenibilidad. Es como decir, vengan, yo voy a, no sé, fabricar zapatos en procura de brindarle más protección y brindarle más calidad de vida a las personas a través del uso de un calzado confortable, duradero, funcional. O sea, como que la parte sostenible siempre la vamos a tener en cuenta, ¿sí? Siempre vamos a pensar en cómo desde mi marca, cómo desde mi empresa, yo aporto la sostenibilidad, al desarrollo sostenible de la nación, ¿sí? Entonces, además de definir cómo vamos a estructurar la sostenibilidad de la empresa como segunda medida debe elaborar o definir unos valores y unos principios éticos como marca. Dentro de la sostenibilidad se sugiere que esos valores, esos principios estén apuntando a, en primer lugar, el respeto por los derechos humanos, en segundo lugar, el respeto por las normas laborales, en fin, Código Sustantivo de Trabajo, OIT, en fin. En tercer lugar, pues obviamente el respeto hacia el medio ambiente, el cuidado, la protección o la mitigación de los impactos al medio ambiente. Y en último lugar, pues el tema de la lucha contra la corrupción, ¿sí? Es decir, de que la empresa pues sea una empresa que sea transparente en los productos, en los servicios que ofrece y que necesariamente pues no termine en participando en decisiones y acciones que atentan contra los derechos, que atentan contra sus empleados o que atenten contra el medio ambiente. Un tercero,
hombre, si vamos a montar una empresa, que ojalá sea una empresa que dentro de los productos o servicios que ofrece, pues no sea la empresa que, digamos, genere grandes impactos negativos a la sociedad, grandes impactos al medio ambiente, ¿sí? Al subsuelo, al agua, porque digamos que ahí es donde no casan las cosas. ¿Se vale ser productivos? Claro que sí. De hecho, la sostenibilidad habla de ese equilibrio que debe existir entre, entre la actividad económica de la empresa, el que la empresa produzca, obviamente que sea sostenible en el tiempo, mientras cuida el medio ambiente y mientras protege los derechos o respeta los derechos de los trabajadores y los ciudadanos. Entonces, es escoger un producto, escoger un servicio que no vayan a causarle daño a los animales, que no vayan a causarle un mayor daño al medio ambiente y que necesariamente contribuyan positivamente. Sí, por ejemplo, hay muchas empresas en algunas zonas del país que son mineras y que esas empresas no tienen licencia de nada. ¿Por qué? Porque lo que hacen y la forma como lo hacen es arrasar con cualquier cantidad de cuencas hídricas, cualquier cantidad de zonas boscosas y demás, y ahí es complejo, digamos, esa situación para todos nosotros. El cuarto punto, prestarle atención a la producción, ¿sí? Promover la sostenibilidad, digamos, a través de la oportunidad que lo que nosotros estamos produciendo, o es decir, que dentro de esos procesos de transformación, no se generen situaciones que terminen afectando a los empleados o que puedan terminar perjudicando, en este caso, a las personas. ¿Sí? Mm. Hay, por ejemplo, muchas empresas en la historia de la humanidad se conocen que los empleados en esos procesos se exponían a contaminantes, exponían a gases, se exponían a químicos que con el pasar de los años pues terminaron perjudicándolos e incluso muchos hasta perdiendo la vida. ¿No? ¿Por qué? Porque no se le presta atención a los procesos de producción que se adelantan. Entonces es como decir, venga, en estos procesos de transformación, de producción industriales, agroindustriales, de construcción, metalmecánicos, en fin, sea, el trabajador está llevando la peor parte, lo podemos proteger, lo podemos aislar o podemos mitigar eso. O sea, como tener claro estos aspectos. Las empresas sostenibles van más allá de lo que pasa de la entrada hacia adentro y empiezan a buscar o a crear alianzas con proveedores, con transportadores y demás que necesariamente también tengan ese compromiso con la sostenibilidad. Sí, es decir, yo no trabajo con, ok, que es que el que me suministra X o Y producto que necesito para mi empresa es el mayor contaminante del departamento. O sea, no debe ser así. Tengo que incluso analizar hasta esas variables, quiénes van a trabajar conmigo y si ellos están dispuestos o ya implementan medidas para mitigar el, o promover más bien la sostenibilidad. Otro aspecto, el sexto, sería que lo que comunicamos corresponde a la realidad, ¿sí? No intentamos engañar a nadie, no escondemos, digamos, el impacto que pudiéramos representar, ¿no? Y se procura de alguna forma por no ir a atentar contra los derechos de las personas o atentar contra el bienestar de, de las zonas verdes, de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe realmente un compromiso y ese compromiso se ejecuta y cumple. He conocido casos de empresas que dicen, no, es que nosotros procuramos la sostenibilidad, pero cuando uno entra a mirar los procesos a puerta cerrada, observa que no, o sea, esto es carreta, solo hacen publicidad, pero realmente aquí no hay ningún cumplimiento de nada, ¿sí? Recuerdo mucho ejemplos en Colombia algunas marcas de cremas X que se supone que eran para las manchas y para las cicatrices
y la publicidad que ofrecían era como quien dice que era una crema milagrosa, es que usted se lo echa y ya las cicatrices se eliminan. Estas empresas con el pasar de los tiempos empiezan a recibir sanciones, multas, porque lo que dicen en la publicidad no corresponde a la realidad, ¿sí? Y ese pequeño acto de sancionar a esa empresa, que durante años nos vendió la idea que era la mejor marca para curar cicatrices, para acabar con cicatrices, con manchas de acné, con, mejor dicho, y resulta que pasa que no tiene esas bondades tan claras como la ofrece la publicidad. Y ahí es clave, digamos, donde uno aprende a identificar qué empresa está diciendo que ofrece algo, pero que en la práctica no se da, ¿no? El séptimo aspecto son los empleados, ¿sí? Es decir, que se respeten las leyes laborales, que no haya discriminación, que haya una oportunidad de ascenso, que los salarios sean justos, que los paguen a tiempo, que la gente tenga las herramientas y los insumos para hacer la tarea por la cual fueron contratadas, que las condiciones ambientales del entorno donde trabajan sean seguras, ¿sí? Dignas, y que pues necesariamente esas empresas no estén incurriendo en prácticas dudosas o que puedan a mediano plazo incluso terminar generando consecuencias para sus trabajadores, porque estás metido en un problema, no sé, de narcotráfico, en un problema delincuencial, pues fácilmente terminas arrastrando también a los empleados cuando se dan esas prácticas. Entonces, tener en cuenta también a los trabajadores. En Colombia hay varios ejemplos interesantes. Por ejemplo, Cressan Wafer, que ellos trabajan, todos sus empleados son mujeres, cabeza de hogar. ¿Sí? Es una política para ellos innegociable. En la época de pandemia, el dueño de Arturo Calle tomó la decisión de mantenerle el sueldo a sus empleados a pesar de que los almacenes estaban cerrados. O sea, eso es una evidencia de pensar en los empleados y procurar garantizar su dignidad y la calidad de vida. Eso fue un acto que al poco tiempo le representó a la marca, a pesar de que solo se podía vender virtual. La empresa rápidamente volvió a su estabilidad económica porque en contraprestación, digámoslo así, la sociedad se empezó a identificar y aplaudir ese tipo de iniciativas y los terminaron apoyando desde los domicilios, ¿sí? Y finalmente retribuir a las comunidades. Esto ya es de pronto las marcas que en la zona de influencia donde está su empresa, en la zona de influencia donde está su fábrica y demás, tratan de hacer alianzas o de generar acciones que beneficien a la población en general, ¿sí? Hay empresas que, digámoslo así, entre comillas, adoptan a escuelas, a jardines infantiles y les hacen mejoras, les llevan equipos, le ayudan con reparaciones locativas. Hay empresas que trabajan en pro del medio ambiente y entonces hacen jornadas de arbolización o hacen aportes para la protección de animales que están en vía de eh, extinción, perdón. Otras así que reconozca empresas que trabajan por el tema del agua, entonces desarrollan campañas de concientización o incluso por ahí supe de una empresa que hacían buceo con los empleados y entre todos sacaban cualquier cantidad de mugre, toneladas de basura del mar, porque era su forma de retribuirle a la comunidad eso que la comunidad hace por ellos, ¿sí? Hay empresas que en la zona de influencia donde se encuentra la fábrica dan oportunidades de empleo a las personas de la zona cercana, ¿sí? Que viven ahí en ese municipio, les dan oportunidades de empleo o hacen alianzas, que aquí hay una señora que corta pelo, entonces hace una alianza con la empresa, y aquí hay una persona que, no sé, tiene una finca y tiene alimentos, le compran los alimentos a esta persona para ellos utilizarlos en sus comedores. Ya, es como podemos retribuir eso, ¿sí? Y todas estas acciones que les acabo de mencionar se resumen en algo que se llama el triple bottom line, ¿sí? Que es un concepto que John hacia el año 94
empieza a utilizar con el ánimo, digámoslo así, de resumir todo lo que yo les acabo de exponer. Y es decir, que, digamos, es motivar a las empresas a que cumplan con este criterio del triple boot online, donde básicamente la empresa logre esa articulación entre el desarrollo económico, ¿sí? Es decir, que la empresa sea sostenible económicamente, que sea viable, pero en paralelo que esa empresa se sostenga en el tiempo económicamente, también en paralelo tomen decisiones y acciones para favorecer el medio ambiente y también tomen decisiones y acciones para favorecer a las personas, ya sean el cliente interno, en este caso los trabajadores, o el cliente externo, que seríamos todos los consumidores o ciudadanos. Cuando una empresa logra su desarrollo empresarial económico, logra tomar acciones en favor del medio ambiente y en favor de las personas, uno dice que es una empresa que cumple con el triple boot online. ¿Sí? En el material de apoyo, pues se hace una descripción obviamente más detallada de todos estos elementos que acabo de exponer, de lo que significa el triple button, pero como les digo, es básicamente tomar todos estos aspectos que he estado mencionando y agruparlos en el concepto de triple button. También hay unos videos de apoyo en el material que les va a ser de utilidad para, digamos, la construcción de la evidencia. En este caso, digamos, la evidencia, quiero que lo tengan claro, es muy sencilla, es muy concreta, pero por favor, tengan en cuenta las sugerencias o no sugerencias, la orientación que les doy. ¿En qué consiste esta última evidencia? Perdone, esta evidencia. Consiste en lo siguiente. Usted va a crear, va a proponer o va a buscar una marca preferiblemente, o perdón, que sea de su zona de influencia, del municipio donde usted vive, del departamento donde usted vive o del país. ¿Sí? Van a buscar una marca, perdón, municipio, departamento, van a buscar una marca o a proponer más bien una marca que cumpla con el triple boot online. ¿Sí? Entonces, esa propuesta, ¿en qué sentido? Si usted me dice, pero que es que nosotros en la familia tenemos una cafetería, ¿sí? Nosotros vendemos cafés con otros insumos, con otros elementos de consumo. Ok, piense cómo usted propone su cafetería en términos que cumpla con el triple boot online. ¿Sí? Busque qué acciones podrían realizar esta cafetería para convertir la sostenibilidad también en un valor agregado para su marca. Y no, profe, nosotros no utilizamos, no sé, desechables, aquí todo es con pocillos de porcelana porque estos tienen menor impacto para el medio ambiente, vale, ¿sí? Dice, no, profe, nosotros tenemos una política que cada vez que un árbol se nos daña del café, sembramos 10 más, vale, o sea, y eso es tener claro y planteado cómo vamos a promover la sostenibilidad. No, de manera de sostenibilidad, aquí nuestra empresa contrata o hace alianzas con cierta población o tenemos unos acuerdos para beneficiar a ciertas comunidades o nuestros empleados gozan de tales oportunidades, tales beneficios, ¿sí? Eso, digamos, para los que tienen emprendimientos, los que tienen alguna actividad en mente que quisieran sacar adelante. Para otros que lo deseen, también es válida la propuesta de, digamos, hacer una propuesta de una empresa que se relacione con el sector en el que ustedes se están formando, ¿sí? Si usted me dice que, no sé, estás estudiando en, en la parte de análisis y desarrollo de software, está confundiendo con Access. Bueno, ¿qué propuesta puedes hacer de una empresa que se dedique a este cuento, una empresa en este caso de tecnología, ¿sí? ¿Y cómo podrías proponer que esa empresa de tecnología promueva la sostenibilidad? ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la política? ¿Cuáles serían los valores? ¿Cuáles serían los procesos? En fin, ¿qué podrían ustedes decir? Esto la convierte
en una propuesta, en una idea de negocio que favorece la sostenibilidad. ¿Qué no les voy a recibir? Que me hablen de la empresa Patagonia, porque ya me la conozco de memoria, es internacional y de hecho hay mucho de lo que Patagonia no es tan claro en sus procesos, ¿sí? No me hablen de la fábrica de leches X, ¿sí? De Colombia. Eh, no me hablen de Graham Waffle, que estoy utilizando como ejemplo en la sesión, y es un ejemplo internacional, entonces la idea es que sea, como les digo, de su zona de influencia, de su municipio, de su departamento, o preferiblemente que sea una propuesta de emprendimiento asociado, pues relacionado con el programa formativo, con su proceso formativo. Sé que hay personas que pueden tener emprendimientos que se dedican a una actividad de transformación de un producto, elaboración o ofrecimiento de un servicio. Bueno, ¿cómo conviertes tu marca? ¿Cómo le generas un valor agregado a tu marca a partir de la sostenibilidad? ¿Listo? No sé si me hice entender con la actividad, caballera, señorita. Sí, señora. Sí, señor. Señor. Bueno, vale. Ok, Liliana, gracias. Sí, entonces esa sería la evidencia, la propuesta de escribir de manera como muy clara, porque esa idea que usted tiene con ese emprendimiento o esa empresa que no, a 2 cuadras hay una empresa X y creo que son sostenibles por estas razones, porque lo son. Listo, perfecto. Bien, lo pueden presentar a manera de informe escrito, lo pueden presentar a manera de una presentación, utilizando Canva, PowerPoint, no sé, la herramienta con la que ustedes se sientan más identificados. ¿Listo? No sé si hay preguntas, inquietudes. No, señor, para mí no. Ok, bien. Entonces, no siendo más, Liliana, les agradezco mucho su acompañamiento en esta ocasión y deseo de corazón que puedan disfrutar de la mejor manera este fin de semana con puente, que ya me informaron que sí va el puente, entonces tenemos un nuevo fin de semana con puente. Bueno, ¿Vale? muchísimas gracias a usted. Igualmente, Diana, tengan una feliz Vale, noche. profe. Gracias igualmente. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.